También, su señoría, se realizan unas entrevistas donde familiares de la las llevamos nosotros como asesores jurídicos con la policía especializada a que les realizan esas entrevistas, las terminan, las firman, y hasta ahorita en la carpeta ya no están agregadas. Señoría, no me dejará mentir el fiscal del Ministerio Público, representante social, bajo el deber de lealtad, que no están agregadas en la carpeta, que solicité copias certificadas para ello, esas entrevistas. Pero independientemente de que la policía, se le gire un oficio para que investigue, compete de acuerdo al artículo 127, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación. En este sentido, pues hay omisiones que en mi escrito de impugnación del 258 hago referencia. Se comete la omisión de citar a los indiciados, y si hay indicios de que se cometió un delito y que los indiciados pusieron participar en él. Se comete la omisión de realizar la imputación por los mismos motivos, esto de acuerdo al 131, obligaciones del Ministerio Público. Para efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: ejercer la acción penal cuando proceda. En este caso, hay indicios que se cometió el ilícito, que la ley señala como delito, y hay indicios, pues ya las comparecencias de que quien tiene a esos menores es el imputado, uno de los imputados. Se omite llevar a cabo la citación de la audiencia inicial. Entonces, si había la posibilidad y los indicios de que hubiera cometido el delito y que hubiera sido la persona que lo cometió, se debió de llevar a cabo lo manifestado en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, citatorio, orden de aprehensión o de comparecencia. También, señoría, se hace la omisión de garantizar la justicia pronta y expedita en favor de mi representada, de acuerdo al artículo 16, justicia pronta del Código Nacional de Procedimientos Penales. La denuncia se presenta el 15 de noviembre del 2022. Estamos ahorita a prácticamente un año de que la señora no puede tener de regreso a sus hijos, o no puede ver la justicia plasmada cuando se cometió un hecho que la ley señala como delito, y que hay indicios de quién lo cometió y que fue el imputado, su señoría. Se han solicitado actos de investigación. En su momento dado se pidió que se hiciera un estudio victimológico y psicológico a quien es víctima indirecta, pero la negativa fue de que no era víctima, su señoría, que no tenían por qué realizar esos oficios. Eso fue de manera verbal, no dejé constancia de ello, pero fue la contestación de esa solicitud, su señoría. Una de las últimas negligencias, y que vengo haciendo puntualidad en ello, es violar los derechos humanos de las víctimas, queriendo delegar la investigación a ellas. Y esto es, su señoría, que cada uno de los acuerdos de recepción de las denuncias, los ministerios públicos decretan que si la víctima no lleva pruebas en 10 o 15 días, se le tendrá por no admitida su querella o su denuncia, queriendo delegar una responsabilidad constitucional del Ministerio Público en contra de la víctima, de que sea ella la que presente pruebas. Ella tiene derecho a que le reciban los actos de investigación y la solicitud de apoyo para cualquiera, pero no es una obligación, su señoría, de que ella tenga que llevar y aportar los datos de prueba. Ahora las policías ya no quieren salir de sus oficinas, y es obligación del Ministerio Público hacer que hagan sus investigaciones en los domicilios y en el lugar de los hechos. Entre muchas otras de estas omisiones, su señoría, y que fueron las que presenté en el dicho argumento, pues para esta asesoría jurídica hay una violación flagrante entre los derechos humanos de la víctima. Es importante hacer el conocimiento que el suscrito conoce de la misma desde el día 29 de mayo del 2023. Realicé una revisión exhaustiva dentro de todas las constancias que obran, dentro de los cuales únicamente se cuenta con la denuncia presentada por la víctima, las copias certificadas que fueran remitidas
por el órgano jurisdiccional y obra un informe de la policía en donde recaba una entrevista a la misma víctima y aporta una videograbación. Sin embargo, no existe mayor dato de prueba que nos haga tener o allegar a la representación social datos suficientes que permitan imputar la conducta a los hoy indiciados o ejercitar la acción penal. El asesor jurídico refiere que se realizaron entrevistas, sin embargo, como ya hice referencia, al realizar la exhaustiva búsqueda de todas las constancias que obran en el registro de detención, no obra entrevista de testigo alguno ni ningún otro dato de prueba que se concatene con la manifestación unilateral de la víctima. Ahora bien, no se puede decir entonces que existe una omisión en no solicitar la audiencia inicial, porque a criterio del suscrito no se cuenta con datos suficientes que permitan una imputación y que en su momento puedan garantizar una vinculación a proceso. Asimismo, su señoría, es importante precisar que efectivamente han hecho diversas peticiones en el registro de atención. Sin embargo, de manera puntual hago referencia que desde el día 29 de mayo del 2023, en la cual el suscrito comenzó a conocer la indagatoria, no se había contado con ningún acto en el cual se existiera petición alguna por parte del asesor jurídico o de la propia víctima, hasta el día 27 de mayo del 2023, en el cual se recibiera una promoción dirigida al suscrito, en la cual se solicitaba únicamente copias autentificadas de todo lo actuado en el registro de atención. Posterior a que se realizara el pago de derechos respectivos ante la Secretaría de Hacienda del Estado, se le fueron otorgadas dichas copias el día 5 de octubre del 2023 y de igual manera se ha realizado como tal el estudio lógico y jurídico de cada una de las constancias. Claro, ante el deber de lealtad y objetividad que ha hecho referencia el asesor jurídico, aclaro que no existen entrevistas de testigos que se encuentren glosadas dentro de la indagatoria de su señoría. Por lo tanto, si bien es cierto, existen la obligación de la representación social de realizar actos de investigación, solicitaría que se requiera el asesor jurídico que coadyuve con la representación social para podernos allegar de los datos o entrevistas a los cuales ha hecho referencia y en su momento, si existieran los elementos, poder solicitar la audiencia inicial y en su momento poder sustentar una vinculación a proceso en contra de los hoy indiciados. Es cuanto, su señoría. Última argumentación, asesoría jurídica. Sí, su señoría, como manifestaba en uno de los momentos, el delito se comete cuando se sustrae al menor y no tiene la guardia y custodia y hay alguien que sí la tiene. Ahí es la comisión del delito. Es decir, el 15 de noviembre del 2022 se cometió un hecho que la ley señala como delito, porque hubo una sustracción de menor y siguió la retención porque ya se le había pedido que regresara a la otra menor. En estos delitos donde hay una cuestión del hombre superando la fuerza física, la fuerza económica, la fuerza, el machismo que hay arraigado en nuestro país, su señoría, son máximas de la experiencia que esto ocurre cuando hay violencia familiar, ¿no? Y se ejerce de todas y cada una de las maneras. Para eso, el propio derecho de la víctima u ofendido, entre su fracción 25, en su párrafo segundo, para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres se deberá observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre sin violencia y demás disposiciones aplicables. En este sentido, no hay una documental más efectiva que quien tiene la guardia y custodia está en copias certificadas en el registro, en la denuncia que se presenta. Y con eso concatenado a que un sujeto activo de la sustracción del menor, aunque no tenga la finalidad de corromperlo, es familiar del sustraído, pero no ejerce patria potestad, tutela sobre el mismo, no ejerce la guardia y custodia por una resolución judicial, se le impondrá la mitad de las penas que ya yo había escrito. Entonces, se cumple con la característica y la hipótesis que nos dice el artículo 223, hay un delito, hay hechos que señalan que se realiza un delito
y hay indicios más que suficientes de quien participó en ella es el imputado. En ese sentido, su señoría, aunque hubieran más elementos, esos son los más idóneos para que se realice un ejercicio de la acción penal. Quiero explicarle antes de resolver lo peticionado en esta audiencia. Aquí no estoy para analizar si se ha cometido un hecho delictual, un delito, pues, y probar responsabilidad, puesto que está todavía en investigación y no se ha realizado lo que está solicitando. Una de las cosas que no se ha judicializado quiere decir que soliciten o consignar ante el órgano jurisdiccional para realizar una audiencia inicial para verificar si se comete o no ese hecho. Aquí estamos en presencia de un recurso que manifiesta para efectos de establecer resoluciones manifestadas realizadas por la Fiscalía del Ministerio Público en términos del artículo 258. Si bien es cierto, no es limitativa nada más a los actos de terminación de la investigación, sino a otras circunstancias para dar legalidad a los actos y verificar que la ciudadanía, en este caso las víctimas, tengan acceso a la justicia. Ese es el objetivo de este recurso por el cual estamos aquí. La asesoría jurídica pues refiere sobre la integración de una carpeta, de un registro de detención, toda vez que no ha sido elevada por carpeta de investigación, lo cual siempre he tenido dudas porque hacen esas circunstancias de registro de detención y no carpeta de investigación. Bueno, pues son cuestiones administrativas de la Fiscalía del Ministerio Público referente a esas circunstancias. Sin embargo, aducen referente a un hecho de lo cual se aqueja la víctima de sustracción de menores, en el sentido de que no se ha autorizado esa localización y presentación de los menores. De igual forma, que no fueron citados las personas cuales están investigadas y tampoco ha habido actos de investigación, ya que precisa de manera general que presentó 2 juicios de garantías para efectos de que se le hiciera acceso a la justicia, dar contestación a sus pedimentos. Es decir, primeramente citar a los indiciados, realizar imputación, presentarlos, esto para una justicia pronta y expedita de la víctima ante el órgano jurisdiccional. Hay que hacer manifestación referente a este control judicial en que se comparece. Como ya manifesté, el artículo 258 pues establece las condiciones por las cuales deben solicitar la misma. Es decir, las formas de terminación de la investigación que establece el 253, 254, el 255 y el 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, son las formas de terminación de la investigación que pueden ser recurribles por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, también pueden allegarse con este recurso sobre actos que verifiquen se está violentando un derecho referente a la investigación por parte de la Fiscalía del Ministerio Público. Es decir, no darle solamente esa autonomía a la Fiscalía del Ministerio Público para realizar sus actos. Sin embargo, también hay que precisar que si bien es cierto, tenemos la facultad de velar por las resoluciones, no únicamente por las formas de terminación de la investigación, sino otras diversas, sin embargo también hay que respetar el término para hacerla. Esto es, deben ocurrir ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores en que sean verificadas esas circunstancias. Son actuaciones que me está refiriendo la asesoría jurídica y las manifestaciones que con los datos de prueba, con los actos de investigación, a su criterio son suficientes para efectos de acreditar un hecho que la ley señala como delito, como los argumentos que mencionó en esta propia audiencia. Yo no puedo hacer manifestaciones al mismo, pues no es una solicitud de imputación y tampoco se me ha hecho saber los datos de prueba correspondientes para entrar. Y tampoco hay una determinación, ahora sí, de forma de determinación, un ejercicio de la acción penal o una facultad de abstenerse relativo a que la conducta que está reprochando la víctima pues no es constitutivo de delito o no hay elementos suficientes para acreditar el mismo y tenga una causal de sobreseimiento en el cual si el órgano jurisdiccional puede entrar a estudio de ellos para verificar si efectivamente
es procedente del no ejercicio de la acción penal o la facultad de investigar, como establecen los artículos 253 y 255. Esta investigación pues no se encuentra terminada. Lo que aduce la Fiscalía y el Ministerio Público es que se encuentra en investigación, hasta aduciendo a la asesoría jurídica que puede coadyuvar con la investigación para efectos de darle terminación correspondiente. Hay criterios de la Corte en el sentido de la facultad para judicializar o ejercer la acción penal, es exclusiva de la Fiscalía y el Ministerio Público. El órgano jurisdiccional no puede de mutuo propio establecer o ordenarle que judicialice una resolución si no hay una determinación. Tiene que realizar una determinación si lo hace o no. Es por ello que en caso de realizarlo, pues se inicia el procedimiento jurisdiccional y en caso de no hacerlo, las partes procesal tienen derecho de recurrirlo y verificarlo en ese sentido. Por ello que en este momento yo no puedo ordenar a la Fiscalía del Ministerio Público que realice la judicialización o la consignación de del registro de atención y la investigación la cual se le está realizando. Lo que sí puedo manifestar y como órgano de control para establecer garantizar el derecho a la víctima es ponderar el mismo, y toda vez que, como me manifestaron desde el 15 de noviembre del año 2022, se inició la investigación, ya estamos casi próximos a cumplir un año y solamente tenemos 3 actos de investigación, como así lo manifestó de manera específica el fiscal del Ministerio Público, independientemente de que sea un fiscal que conoce de la investigación a partir del día 29 de mayo del año 2023. Sin embargo, hay que instar a la Fiscalía del Ministerio Público para que realice los actos de investigación, coadyuvar con la asesoría jurídica, y si la asesoría jurídica dice que ya no tiene más actos de investigación y la Fiscalía considera que tampoco existen más actos de investigación, realizar su determinación en términos del artículo 253, 254 o 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que así la parte procesal esté en aptitud de recurrirlo debidamente, es decir, verificar si se dan las condiciones o no para ejercer la acción penal en contra de las personas que fueron investigadas, y en caso de solicitar nuevos actos de investigación, realizarlo, ya que es una obligatoriedad de la Fiscalía del Ministerio Público en términos de sus facultades, como establece primeramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, ya que el única autoridad facultada para investigar y conocer de la investigación de los hechos que se tilden de delictuosos es la Fiscalía del Ministerio Público, la cual dotará con todas las demás autoridades para coadyuvar en esa función. Y también el Código Nacional establece de manera puntual, y una de ellas, allegarse de todos los elementos necesarios para acreditar si un hecho es constitutivo de delito o no. No es argumento válido en el sentido de que las víctimas deben allegarse o allegarlos de esos medios probatorios. Sí, se entiende que deben de requerirles a las víctimas si tienen elementos o actos de investigación tendientes a instar para efectos de que contesten esas circunstancias de igual forma, y en caso de no hacerlo y considerar lo pertinente que ya se realizaron todos los actos de investigación, resolver de manera pronta y expedita, de manera ágil, la resolución que determine si se ejercita o no la acción penal, o en su caso lo archiva de manera temporal o se abstiene de seguir investigando, como establecen las formas de terminación de investigación el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues no podemos tener, como se dice de manera coloquial, no puede dormir el sueño de los justos una carpeta de investigación todo el tiempo únicamente porque la víctima no ha comparecido. Tiene la facultad la Fiscalía, como ya dije, de hacer comparecer a la víctima y que les diga si tienen otros actos de investigación, y en caso de ser positivo, pues llevar a cabo, y si en caso de ser negativo, realizar la resolución correspondiente. Esto para no ocurrir también en una responsabilidad y no dar actividad partícipe a las víctimas, en este caso a través de sus asesores jurídicos, que son los que coadyuvan para efectos de realizar una investigación de manera ágil. Es por ello que, atendiendo a lo solicitado en esta audiencia, no tengo ninguna resolución que revocar o confirmar, únicamente son manifestaciones inherentes a una investigación la cual se encuentra pendiente de realizar la resolución de si se continúa o se termina la misma,
y referente a la solicitud o no de 9 actos de investigación. Por eso le conmino al fiscal del Ministerio Público y también a la asesoría jurídica, tienen todo el derecho de presentar cualquier solicitud de manera escrita. Como autoridades tenemos la obligación de recibirlos, sean lo que sea, tenemos que recibirlo y darles una contestación. En caso de no contestarles, pues tienen los medios jurídicos necesarios para llegarse de esa contestación, lo cual ocurre también con la Fiscalía del Ministerio Público, puesto que me hizo una manifestación que de manera verbal le hicieron de que no era víctima, no lo realice de manera verbal, entonces solicítelo y esa negativa es la que me va a presentar al órgano jurisdiccional correspondiente de negativa por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, porque si lo hacemos de manera verbal no tenemos ningún acto cierto para efectos de entrar a debate del mismo. Si usted considera que ya se ejerció todos los actos de investigación, solicite lo correspondiente a la Fiscalía del Ministerio Público y él resolverá lo conducente y ya se podrá interponer los recursos correspondientes o en su caso seguir con la secuela procedimental. Es por ello que, atendiendo a los argumentos antes precisados, sí les conmino a las partes procesales, tanto a la asesoría jurídica como a la Fiscalía del Ministerio Público, den celeridad a la investigación, no tanto por ustedes. Es en este caso siempre, si una persona ocurre ante el fiscal del Ministerio Público, es por quejarse de un hecho que tilda se le ha cometido en su contra. Ya sea, no es necesario, no estamos diciendo que sea siempre a su favor, sino que se realicen los actos para determinar si ese hecho termina, si se consigna o no esa investigación. Lo aquí es que hay que hacer es resolverle su pedimento, ya sea de manera favorable o negativa, pero resolvérselo, para que esté en condiciones de interponer los recursos correspondientes y recurrir las resoluciones como en derecho correspondan.